Era una agradable tarde de verano de 1980, cuando repentinamente las puertas de una morgue se abrieron y una camilla con un cuerpo fresco llegaron a manos de un forense. Los dos sujetos que habían traído al aún enigmático desafortunado portaban expresiones de asco y terror, como si aquello que trajeron pudiese ser imposible, o al menos su deceso así lo fuese. Apenas entraron, se dieron media vuelta y salieron corriendo de la habitación. Detrás dejaban un extraño rastro de un líquido amarillento y viscoso, de fuerte olor, que se había quedado pegado a sus zapatos. El forense, molesto, trató de alcanzarlos, pero dada su edad no le fue posible, y solo se limitó a salir de la habitación gritando su malestar por dejar sucio el piso, a sabiendas de que el lugar debía estar explícitamente limpio para evitar cualquier contaminación de los cuerpos y evidencias. Tras ello, regresó a la habitación, colocándose sus guantes para comenzar con su labor. Con su experiencia, ya sabía lo que debía hacer, pese a la falta de alguna instrucción especial por parte de estos dos personajes, que tan apresuradamente dejaron la escena. Abrió la puerta, y apenas dio el primer paso para entrar, se escuchó un grujido, como si hubiese pisado algo frágil. Bajó la mirada, al mismo tiempo que levantaba su pie, y lo primero que notó era nuevamente ese extraño líquido. Observando más con detalle, se percató que ese líquido provenía de una larva blanquecina y con pequeños bultos rojizos que se extendían por su cuerpo, en una hilera de principio a fin de su blando cuerpo. Un tanto asqueado, salió para limpiar su zapato y encontrar al conserje para que limpiara el pasillo, mientras trataba de realizar su extraña autopsia. Pero fue completamente incapaz de encontrar al conserje, así que sin más tiempo que perder, regresó a aquella habitación, pero no esperaba encontrar lo que vería a continuación. Al abrir una de las puertas, se percató que más de esas extrañas larvas se encuentran desplazando por el piso de la habitación. Detrás de sí iban dejando un rastro rojizo, y no era necesario aplastarlas para notar ese fuerte hedor que desprendían. Se dio cuenta que aquellas larvas provenían del cuerpo, y poco a poco iban saliendo de la pequeña sábana que lo cubría, para dejarse caer al suelo en busca de algún nuevo refugio. Asqueado, se acercó al cuerpo. Lentamente se acercaba para retirar la sábana, y cuando lo hizo, quedó helado. Ese cuerpo era el de un hombre que ya tendría al menos 3 semanas de haber fallecido. Su tórax se hallaba abierto de par en par, como si alguien ya le hubiese hecho alguna autopsia, o peor aún, que eso haya sido la razón de por qué yacía frente a él. Dentro del cuerpo emergían aquellas larvas que se retorcían con fuerza y brusquedad al tratar de salir de entre los órganos del fallecido. A un lado del cuerpo yacían unas cuantas hojas, parte de un documento, y un par de sellos en la primera página mostraban que el cuerpo había sido hallado por la policía hace 2 semanas y había sido inspeccionado por al menos 3 equipos forenses antes de que llegara a manos de él. Todas las hojas decían lo mismo. Caso número 5673. El sujeto es un hombre de 37 años, de nombre Jonathan Zaragoza. Había sido reportado como desaparecido hace un par de meses por sus familiares, y la policía lo encontró su cuerpo descompuesto en un pequeño estanque a las afueras de la ciudad. Su historial médico reveló que fue diagnosticado con una extraña patología, donde los órganos vitales son atacados por el sistema inmunológico, con tal violencia que son carcomidos, lo que en vida le hubiese generado un intenso y sofocante dolor. El cuerpo posee el tórax abierto. Si fue víctima de algún loco desquiciado, esto lo abrió con gran fuerza y desesperación, pero no tocó los órganos, ya que no se observan rastros de algún tipo de intervención o manipulación. Emite un extraño olor nauseabundo y una secreción amarillenta sale del corazón y pulmones. El reporte se cortaba abruptamente, ya que las siguientes palabras que se plasmaron eran: recomendación, destrucción inmediata de los restos, y no decía más. Un segundo reporte continúa diciendo: caso 5673. Hemos recibido este cuerpo desde otra morgue. Las razones de por qué no culminaron las investigaciones se nos son negadas, pero hemos recibido la orden de culminarlas. Hombre de 37 años, con el tórax abierto.
El olor descrito por el primer reporte se ha intensificado. Uno de nuestros ayudantes se desmayó cuando examinamos el cuerpo. Los órganos se encuentran en un estado lamentable, pero hemos notado palpitaciones provenientes del interior de estos. Encontramos una larva emergiendo del corazón. Suponemos proviene de algún insecto que depositó sus huevecillos en el cuerpo durante su estancia en el estanque. Hemos enviado el ejemplar con un especialista para determinar su especie. Las investigaciones seguirán mientras tanto. Nuevamente la información se corta y las siguientes líneas son incineración inmediata. Un tercer reporte se hace presente. Caso 5673, tercer seguimiento. Recibimos los restos del sujeto al que hemos apodado como infestado. También se nos hizo llegar un documento con información necesaria sobre las larvas reportadas en los documentos anteriores. Especie no clasificada. Los órganos no se ven tan mal, muestran señales de haber sido parcialmente consumidos por las larvas que estaban creciendo dentro del cuerpo, pero no se muestran signos de descomposición, lo que ha sido una extraña señal para nosotros. El olor parece haber desaparecido, no reportamos ningún indicio de él durante nuestra inspección. Realizamos un corte en la cavidad craneal para inspeccionar el cerebro, y lo que encontramos no pertenece a un humano. Conclusión: destruir los restos, no permitan que esas cosas tengan contacto con la población. Confundido por lo que había terminado de leer, se acercó al cuerpo para ver más de cerca todo lo que los documentos decían, pero no encontró nada de eso. Los órganos del sujeto se encontraban en perfecto estado, pese a estar cubiertos por aquel líquido amarillento. Las larvas, si bien seguían emergiendo de ellos, estos no mostraban ninguna señal de descomposición, y de ser tan siquiera hubiesen servido como alimento para ellas. Tomando una de sus herramientas, se aproximó para remover las larvas, que aún se desplazaban por el interior, y en uno de los movimientos tocó el corazón. El contacto entre el órgano y el frío metal provocó una reacción, y este palpitó. Saltando del susto ante tal reacción, lo volvió a intentar, para cerciorarse de que no fue su imaginación o un juego de su mente. Ejerció un poco de presión y el corazón se movió, como si intentara volver a latir. Una vez seguro de que no era ningún juego, tomó un pequeño contenedor y más utensilios y comenzó a remover aquel líquido que cubría el órgano. Conforme lo retiraba, el corazón iba adquiriendo un tono blanquecino, con pequeñas manchas rojizas, mientras los movimientos se volvían más erráticos. Le tomó mucho tiempo para darse cuenta que aquello no era un corazón, sino una de esas larvas que lo había reemplazado. Adquirió su forma y por lo visto también su función. Asaltado por la desesperación, hizo lo mismo con los demás órganos y retiró el líquido que los cubría. Ya no había órganos como tal, solo grandes larvas que se habían acomodado de tal forma que los imitaba. Se quedó congelado y perplejo ante lo que estaba viendo, y volvió a los documentos para buscar alguna respuesta o pista que los demás equipos hayan notado. En su búsqueda, las larvas comenzaron a moverse y cumplir su función. El líquido amarillento ya no se encontraba estancado, sino que comenzaba a moverse a través de las venas. Aquellas que reemplazaron los pulmones se hinchaban en señal de que la función de oxigenación había vuelto. Poco a poco, el cuerpo de aquel hombre regresaba a la vida, pero de la peor forma posible. Lentamente se iba reincorporando, como si tratara de recordar cómo funcionaba su cuerpo. O mejor dicho, como si las larvas trataran de comprender las capacidades del cuerpo humano. Un movimiento repentino y brusco alertó al forense, quien rápidamente volteó para contemplar la horrida escena. Aquel ser intentaba levantarse. Su mente se quedó en blanco, no sabía cómo reaccionar ante ello. Trataba de recobrar la conciencia y actuar, pero era incapaz de ello. El ser cayó repentinamente al suelo. La caída había sido suficiente para que la tapa del cráneo se desprendiera, revelando el intento de cerebro que era responsable de devolverle la vida a aquel cuerpo, que hace unos minutos yacía inerte. Decenas de larvas compactadas se abultaban entre sí, con sincronía para imitar la función del cerebro. Aquella escena fue demasiado para el forense,
y en un golpe de realidad consiguió volver en sí. Observó rápidamente a su alrededor y allí estaba su posible solución: frascos de formol y químicos varios. Se apresuró a tomarlos, evadiendo aún a la torpe criatura. Con dificultad logró abrir una de ellas y la roció al ser. Tomó los demás frascos y los arrojó a un lado. Desesperado, buscó un encendedor o algo para provocar una chispa y quemar a ese horrendo ser. Mientras los buscaba, el cuerpo se trataba de erguir con suma dificultad, y entonces lo consiguió. Encontró un pequeño fósforo que se apresuró a prender. Lo arrojó y aquello comenzó a arder. Las llamas se extendieron rápidamente sobre las larvas, quienes en su dolor emitían un extraño chillido que señalaba que el fuego estaba acabando con su vida. Rápidamente salió del edificio. No se preocupó porque el incendio se extendiera. Solo quería ver aquello muerto una vez más. Las horas pasaron y el fuego se consumió por completo. La morgue fue reducida a nada. Equipos de seguridad y medios llegaron a la escena. Todo quedó en que fue un accidente provocado por una falla en un sistema, o que los químicos hicieron reacción. El forense no se atrevía a revelar lo que vio, y mucho menos que avistó una larva dirigiéndose a las alcantarillas.